Saludos para todos. Hoy 4 de junio, por medio de Fuerte Pregón de Lima, continuamos compartiendo este mensaje de salvación y de verdades eternas. Cuando entraba Tetzel en una ciudad, iba delante de él un mensajero gritando: «La gracia de Dios y la del Padre Santo están a las puertas de la ciudad». De Oidné, libro 3, capítulo 1. Y el pueblo recibía al blasfemo usurpador como si hubiera sido el mismo Dios que hubiera descendido del cielo. El infame tráfico se establecía en la iglesia, y Tetzel ponderaba las indulgencias desde el púlpito como si hubiesen sido el más precioso don de Dios. Declaraba que en virtud de los certificados de perdón que ofrecía, quedábanle perdonados al que comprara las indulgencias aun aquellos pecados que desease cometer después, ni aun el arrepentimiento era necesario. Del mismo libro. Hasta aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos, y que en el instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo de su cofre, el alma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigiría al cielo. ¡Qué tremenda falsa enseñanza! Lo vemos en este libro, History of the Reformation, tomo 1, página 96. Cuando Simón el Mago intentó comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros, Pedro le respondió, en Hechos 2:20, «Tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero». Pero millares de personas aceptaban ávidamente el ofrecimiento de Tetzel. Sus arcas se llenaban de oro y plata. Una salvación que podía comprarse con dinero era más fácil de obtener que la que requería arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer el mal. La doctrina de las indulgencias había encontrado opositores entre hombres instruidos y piadosos del seno mismo de la Iglesia romana, y eran muchos los que no tenían fe en estas afirmaciones tan contrarias a la razón y a las santas escrituras. Ningún prelado se atrevía a levantar la voz para condenar el inicuo tráfico. Pero los hombres empezaban a turbarse y a inquietarse, y muchos se preguntaban ansiosamente si Dios no obraría por medio de alguno de sus siervos para purificar su iglesia, esta iglesia que estaba haciendo este tráfico. Lutero, aunque seguía adhiriéndose estrictamente al Papa, estaba horrorizado por las blasfemas declaraciones de los traficantes en estas indulgencias. Muchos de sus feligreses habían comprado certificados de perdón, las indulgencias, y no tardaron en acudir a su pastor para confesar sus pecados esperando de él la absolución, no porque fueran penitentes y desearan cambiar de vida, sino por el mérito de esas indulgencias. Lutero les negó la absolución y los advirtió que como no se arrepintiesen y no reformasen su vida, morirían en sus pecados. Llenos de perplejidad, recurrieron a Tetzel para quejarse de que su confesor no aceptaba los certificados, y hubo algunos que con toda energía exigieron que les devolviese su dinero. El fraile se llenó de ira, lanzó las más terribles maldiciones, hizo encender hogueras en las plazas públicas y declaró que había recibido del Papa la orden de quemar a los herejes que osaran levantarse contra sus santísimas indulgencias. De Oidné, libro 3, capítulo 4. Lutero inició entonces resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en solemne exhortación, expuso al pueblo el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le es imposible al hombre reducir su culpabilidad o evitar el castigo por sus propias obras. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo podía salvar al pecador. La gracia de Cristo no podía comprarse, era un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que tuviesen fe en el Redentor crucificado.
refería su dolorosa experiencia personal, diciéndoles que en vano había intentado por medio de las humillaciones y de las mortificaciones del cuerpo asegurar su salvación. Y afirmaba que desde que había dejado de mirarse a sí mismo y había confiado en el Señor Jesucristo, había alcanzado paz y gozo para su corazón. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.